Paz a vosotros, amados hermanos, una vez más saludándoles a través de este medio y compartiendo la guía para la predicación matutina del mediodía de este próximo sábado, 11 de febrero del 2023, y pidamos a Dios nos dé sabiduría y entendimiento para poder expresar adecuadamente este tema ante la congregación, cuyo título es Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. El objetivo del tema es comprender que el mérito de Noé fue que trabajó en su salvación, manteniéndose íntegro en un medio corrompido, lleno de violencia, y esto es un ejemplo para nosotros. La cita se ubica en el libro de Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9, que refieren: Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Quizás sea difícil para cada uno de nosotros que buscamos nuestra salvación con temor y temblor, permanecer fieles y firmes en una generación que se ha tornado en decadencia, no toma en cuenta la enseñanza ni las directrices que Dios muestra a través de su palabra divina. Se torna sabio en su propia opinión y con frecuencia muestra con sus hechos que no requiere de Dios en su diario vivir y que practicar las obras de la carne, el manifestarse en maldad y alejado de Dios, constituyen una conformidad en su diario vivir, pues al no tener a Dios en su noticia, comete con avidez toda clase de perversiones. Si enfocamos nuestra atención en el objetivo de esta guía, nos insta a que comprendamos que Noé trabajó en su salvación, manteniéndose íntegro en un medio corrompido, lleno de violencia. Es necesario meditar que tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios que nos muestran que sí es posible mantenerse en comunión con Dios a pesar de que el medio en que vivimos no sea adecuado o las condiciones que se presentan sean desfavorables para nosotros. Al respecto, es necesario recordar las condiciones en las que José, el hijo de Jacob, tuvo que permanecer fiel, tomado de la mano de Dios, pues tenía varios aspectos en su contra. Número 1, ser vendido, por opinión de Judá su hermano, como esclavo a los ismaelitas que pasaban cerca de donde ellos estaban, y ser trasladado a Egipto, como lo establece Génesis capítulo 37, versículos 26 al 28. Número 2, debemos comprender que José se mantuvo firme en la enseñanza que seguramente recibió de sus padres e infundieron en él, lo cual le permitió que al ser comprado por Potifar, eunuco de Faraón, quien era capitán de los de la guardia, nos da testimonio la Escritura que Jehová fue con José y fue varón prosperado. Así lo afirma el libro de Génesis en el capítulo 39, versículos 1 al 4. Número 3, conservar sus principios y no contaminarse, viviendo en una condición donde estaba sujeto a su señor Potifar, quien tenía un idioma diferente y en una serie de costumbres que no iban acordes a la enseñanza recibida en su familia. Es una condición que debemos tomar muy en cuenta como ejemplo a seguir, y esto nos muestra que no obstante las circunstancias que tengamos en contra, no son impedimento para que permanezcamos firmes y fieles en el camino que nos lleva a la vida eterna. Teniendo en mente esta serie de inconvenientes, José permaneció fiel y firme, sin titubear, sin retroceder, sin poner como obstáculo que estaba en una situación donde no podía poner sus condiciones. Pero es conveniente asimilar que cuando tenemos firme convicción de perseverar, aún en circunstancias no favorables para nosotros, se cumple lo que establece el profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10, donde nos confirma que no debemos temer, que no debemos desmayar, porque Dios es el que nos esfuerza, es decir, nos fortalece, que siempre nos ayuda y en todo momento nos sostiene con la diestra de su justicia. El versículo 13 de este mismo capítulo 41 del profeta Isaías nos confirma que Jehová es nuestro Dios,
nos toma en su mano y de nuestra mano derecha nos dice que no temamos, que Él nos ayudará. Otro ejemplo bíblico muy similar al de José es el de aquellos jóvenes hebreos que, estando cautivos en Babilonia, permanecieron fieles a la enseñanza que recibieron seguramente desde su niñez, pues no obstante la condición de esclavos y la determinación del rey Nabucodonosor, supieron permanecer leales, consagrados a sus principios e instrucciones recibidas, y la palabra de Dios nos da testimonio en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, en los versículos 3 al 5, que a la letra dice: Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen testimonio, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de igual manera fueron señalados para que por mandato real fueran instruidos en la cultura e idioma de los babilonios durante 3 años, para que pudieran estar ante la presencia del rey. Para algunos pareciera que ante esta instrucción no se puede negociar o no es posible poner nuestras condiciones, pues pudiera verse o tomarse como una actitud de desacato, reacción abyecta o grosera. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que estos jóvenes hebreos prefirieron y se arriesgaron a desobedecer el decreto o instrucción real, y es necesario tener como enseñanza que se llevaron a cabo en ese momento las palabras de Pedro y los apóstoles que expresaron en Hechos capítulo 5, versículo 29, que refiere: Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La enseñanza que obtenemos de estos jóvenes hebreos es que cuando se tiene plena confianza en Dios, es conveniente desafiar, desacatar, desobedecer lo que nos aparte del camino de Dios, y que podamos sujetarnos a la voluntad de quien nos hizo a su imagen y semejanza. Bien vale la pena desafiar a las autoridades o quien se interponga en el cumplimiento de la instrucción que recibimos en el momento o instante que decidamos permanecer y pertenecer al pueblo de Dios. Y aquí es pertinente recordar las palabras del profeta Isaías, que en el capítulo 43, versículo 1, escribió: Y ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Es decir, no debemos tener temor por acatar, por sujetarnos, por poner por obra lo que conocemos, que por encima de las circunstancias difíciles que vivamos en algún momento determinado de nuestro existir, tengamos plena confianza de que Dios es nuestro ayudador y que nos fortalece en los momentos difíciles de nuestro diario vivir, que no nos abandona y que nos fortalece en el momento que permanezcamos fieles y firmes ante Él. En este orden de ideas, debemos tener en mente y que nos permite tener plena convicción de que Dios no nos deja ni nos desampara, las palabras que Dios expresa a través del profeta Isaías en el capítulo 51, versículo 12, que nos dan certeza y plena confianza, pues afirma esta porción de la Escritura: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, hijo del hombre, que por heno será contado? O las palabras expresadas por Moisés antes de que poseyeran la tierra prometida, el pueblo de Israel, y les insta a que permanezcan fieles, firmes en la promesa que Dios hizo al sacarlos de la esclavitud de Egipto,
y en Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 8, refiere: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y díjole a vista de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se las harás heredar. Y Jehová es el que va delante de ti, será contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta es la promesa de Dios para cada uno de nosotros, para que permanezcamos fieles en el camino que nos conduce a la vida eterna, que no retrocedamos, que no menguemos en nuestro propósito de permanecer fieles ante las circunstancias adversas, difíciles, que no nos favorezcan. Sigamos la fe que sostuvo y permaneció en Noé, que fue pregonero de justicia. Que permanezcamos al igual que caminó Noé con Dios, nosotros lo hagamos en todo instante. Si consideramos también el ejemplo escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículos 24 y 25, donde leemos acerca de Pablo y Silas, que ante las circunstancias de encarcelamiento y teniendo cepo en sus pies, ellos oraban y cantaban de tal manera que quienes estaban en la cárcel les escuchaban. Qué hermoso testimonio de fe, de perseverancia, y con denuedo testifican en una condición de peligro, de permanecer fieles ante las circunstancias externas que no les eran favorables. Y esto permite para nosotros comprender que no solo permanecemos fieles cuando todo va bien, cuando somos favorecidos en la misericordia de Dios, cuando percibimos y recibimos su bendición, pero cuando las circunstancias son adversas o desfavorables, para mostrar y hacer acopio de lo que somos, de lo que hemos aprendido, de lo que acumulamos como enseñanza, no podamos retroceder, sino que sigamos íntegros, aunque las circunstancias que vivamos en ese instante no sean favorables, y permanezcamos firmes en el camino que nos conduce a la vida eterna. Amados hermanos, es conveniente que como ministros, como diáconos y como obreros, como predicadores de la palabra de Dios, demos ejemplo en nuestro diario vivir a la congregación de no retroceder, de no menguar, de no amilanarnos, de permanecer firmes, mirando al blanco, al premio de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ante las circunstancias que no son favorables en el diario vivir. Y aunque vivamos en una generación mala, apartada del temor a Dios, nosotros seamos luz en este mundo de tinieblas, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor, que acudamos a ese refugio, a ese escudo, a esa fortaleza en nuestras tribulaciones. Dios otorga entendimiento y sabiduría en cada uno de nosotros para expresar con su Espíritu de Dios este mensaje que dé aliento, esperanza y fortaleza a la congregación para seguir adelante, pese a las circunstancias que vivimos en esta generación mala y adulterina. Paz a vosotros, hermanos, y que bendiga a cada uno de ustedes.